Dicen los expertos en política que un presidente en México alcanza el clímax de su poder en el momento en que designa antes sucesor, ahora candidato a sucederlo. Y que a partir de ahí, pues el presidente va perdiendo poder y quien se perfile como nuevo presidente lo va sistemáticamente ganando. Lo cual, lo han relatado todos los historiadores, no es fácil de manejar para cualquier persona, sea quien sea. Hoy en el estudio de Despierta está el vocero del presidente de México, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Arranca el difícil sexto año, difícil siempre en cualquier periodo, pero vemos a un Enrique Peña Nieto, a un presidente Peña Nieto muy emocionado con el tema de la elección. ¿Va a ser el presidente Peña en este sexto año el coordinador de la campaña de MID a la presidencia? No, el presidente Enrique Peña Nieto va a hacer lo que la Constitución dice que tiene que hacer durante su sexto año, que es terminar de consolidar una serie de avances que se han logrado en el gobierno para entregar buenas cuentas a los mexicanos. Hace 6 años hizo una serie de compromisos que se han venido cumpliendo puntualmente y este último año pues, nos da la oportunidad de cerrar en algunos casos muy fuerte y en otros casos poder lograr algunos resultados que no han sido posibles. Ahora, el presidente es un hombre de campaña, o sea, se le ve siempre cómodo en los mítines, haciendo operación política, es quizá de sus virtudes la mayor, ¿no? O sea, la capacidad de hacer operación política, de ganar elecciones, etcétera, etcétera. Ni modo que no se meta. O sea, entiendo que ese tiene que ser el discurso oficial, pero en la vida real ni modo que no se meta el presidente en la elección. Mira, desde luego que la operación política se hace todavía más necesaria en el sexto año porque se está en medio de un proceso electoral en donde las tensiones se llevan entre los quienes están contendiendo y un gobierno que tiene que terminar de gobernar, que tiene que consolidar, pues requiere de la participación de todos y de esa operación política. Al final del camino, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se evaluará por los resultados que obtuvo durante todo y desde luego la instrucción que tenemos todos los que colaboramos con él es cerrar muy fuerte para seguir dando estos resultados. Ahora, más allá de los nombres, evidentes algunos, han identificado el populismo como una amenaza y debe serlo quizá para este cierre, para este sexto año. ¿Contra eso van? ¿Contra ese discurso populista? Mira, en estos primeros 5 años, México ha logrado 3.328.000 empleos, empleos bien pagados. Hemos logrado 163.000 millones de dólares de inversión para México, 35 millones de turistas, exportaciones, es decir, un proyecto que en una ruta que ha tenido durante varios años, no nada más con el presidente Enrique Peña Nieto, sino con, lo decía yo en alguna ocasión anterior, hay que reconocer el trabajo de los presidentes anteriores y sobre el cual se ha podido construir. Esa ruta es la que los mexicanos y el gobierno de Enrique Peña Nieto defiende. ¿Por qué? Porque es una ruta que está mostrando que hay avances reales y efectivos. Cualquier retroceso en ese sentido, pues es algo que no podemos desear. Hemos visto en los últimos meses, quizá un poquito más de un año, al presidente hablando del tema del populismo, advirtiendo los riesgos del populismo. Eso en México políticamente solo se interpreta como misiles contra Andrés Manuel López Obrador. Más si López Obrador dice, yo voy a someter a consulta las reformas. Yo no le voy a entrar al aeropuerto de la Ciudad de México, yo voy a ver si seguimos con la energética, yo quiero echar para atrás la educativa. ¿El adversario para el presidente es Andrés Manuel López Obrador? Echar para atrás la reforma educativa, cancelar un proyecto como el aeropuerto, es algo que no es de ninguna manera deseable. A ver, en México hay mucha gente que no está esperando que el gobierno le dé algo. Es gente que espera que el gobierno haga lo que le toca hacer al gobierno. Es gente echada para adelante, que sabe que puede. Y lo único que necesita son las condiciones para rifársela y salir adelante. A ver, decías de la reforma educativa. Conocí a un muchacho que se llama Jesús. Es un muchacho que es egresado de la Universidad Tecnológica, del sistema de la Secretaría de Educación Pública. Este chavo es el primero en su familia, hijo de pobre, nieto de pobre, que tiene acceso a educación superior. Se graduó, como ocurre con la mayoría de los muchachos que se gradúan en los sistemas politécnicos o en los sistemas tecnológicos, logró su primer empleo a las pocas semanas. El 80% de los jóvenes lo logra. Si vienen de un tecnológico bilingüe, el 100% prácticamente. Y su primer salario, un salario modesto, el de un chavo que acaba de salir, duplicó el de sus padres. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra de que la educación sea un factor de movilidad social? Este gobierno ha invertido 50,000 millones de pesos, 4 veces más de lo que invirtieron los 2 gobiernos anteriores en educación,
¿Por qué? Porque la apuesta es a nuestros chavos, a nuestros jóvenes, a que las condiciones que hoy tienen y que las que tengan mañana les permitan tener un buen empleo con seguridad social, con acceso al Infonavit. El Infonavit, hoy, al terminar, la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el Infonavit, uno de cada 3 créditos que haya otorgado el Infonavit en toda su historia, 45 años, habrán sido otorgados durante esta administración. Y hoy, el 54% de estos créditos son para jóvenes, entre 18 y 34 años. Hay una apuesta a ese futuro y a ese futuro de seguridad para nuestra gente. Eduardo, no le podemos fallar. ¿Cómo ven esta propuesta de dar amnistía a los criminales? Mira, en México lo que hemos tenido ha sido una experiencia de impunidad que de ninguna manera es aceptable, por muchas razones que aquí se han comentado. En este momento, lo que México necesita es que la ley se cumpla, que la justicia se haga, que los mexicanos sepamos que si violamos la ley no existe ninguna posibilidad de eludir el castigo y que eso también sea algo que nos contenga para incumplir la ley. En ese sentido, la seguridad jurídica y que la ley se cumpla son las mejores garantías que podemos tener los mexicanos para estar seguros nosotros y nuestras familias. Alguien dirá, bueno, pero es que eso se ha venido prometiendo desde hace tiempo, no sucede, ¿por qué no explorar una nueva ruta como la amnistía a los criminales? La ruta es el cumplimiento de la ley, no nos equivoquemos. No podemos cesar en esa lucha. México tiene que continuar en la ruta de lograr que la justicia se haga y que la ley se cumpla. ¿Aceptará el presidente Peña el resultado de la elección presidencial, gane quien gane? Desde luego, por supuesto que sí. Ayer José Antonio Meade se estrena diciendo ni un peso de corrupción si yo llego a la presidencia. ¿No termina siendo un distanciamiento, un deslinde de Los Pinos, un deslinde del gobierno actual que ha sido señalado y marcado por la corrupción? Mira, este gobierno, en primer lugar, el presidente Enrique Peña Nieto está muy consciente de que la corrupción es un tema que lastima a la ciudadanía, que además influye de manera muy negativa en la confianza que la gente tiene sobre sus autoridades. Pero no se le puede negar al presidente Enrique Peña Nieto que durante esta administración ocurrieron en México 3 cosas en materia de corrupción que no habían ocurrido nunca. La primera, se crearon instituciones ex profeso para el combate y la prevención de la corrupción. Las dos grandes áreas del problema de la corrupción. Segundo, estas instituciones son instituciones autónomas en donde tienen mecanismos para que la gente pueda participar de manera directa. Y tercero, se incorporaron las mejores prácticas a nivel internacional en materia de combate a la corrupción. Poca gente lo sabe, Carlos, perdóname, pero antes de que el presidente tomara posesión, había solamente 246 entidades sujetas a obligaciones de transparencia. Hoy están prácticamente triplicadas. Estamos llegando casi a 900 de gobierno, oficinas de gobierno, partidos políticos, instituciones de educación superior, el Infonavit y un larguísimo etcétera. Ahora, muchas organizaciones dirían, esto fue una conquista de la sociedad a pesar del PRI, a pesar del gobierno. Bueno, es un enfoque que puede tener cada quien. Lo cierto es que las instituciones del gobierno de la República lo promovieron, al igual que todas las reformas. Hoy sí tenemos estas reformas que se lograron después de que hace 6 años nos preguntamos, ¿se atreverá el presidente a recuperar la educación? ¿Se atreverá a que bla, bla, una serie de cosas en donde hoy consta que el presidente no nada más se atrevió, sino que lo cumplió? Todas esas reformas las hicimos juntos, los mexicanos y el gobierno. Mucho tiene que ver con la percepción. La gente vota con el bolsillo. Dependiendo de la condición económica, es el ánimo que tiene al momento del voto o al momento de convivir con el resto. Hay quien está convencido, tratando de convencer de que estamos en una crisis, y hay quien les dice, no, estamos en una condición económica buena, positiva. Eso también va a ser un tema a lo largo de este año, ¿no? Mira, es una realidad, y la realidad es que tenemos mucho más inversión de la que teníamos en otras administraciones, insisto, gracias a las reformas. Y déjenme volver a subrayar, 163,000 millones de dólares. Si comparamos esto en 5 años con los 154,000 millones que con mucho esfuerzo se lograron durante todo el gobierno del presidente Calderón, pues nos dice que hoy están los ojos puestos en México y que esa inversión está generando empleos. Rompimos récord. Todos los récords se rompieron con el empleo de 3,328,000. Ha sido la administración que más empleos ha generado, 2.3 generó el presidente Calderón. Es el mes donde más empleos se han generado. En un millón de empleos se generaron en 10 meses. Ahí están esas condiciones y tenemos que aprovecharlas. Si la gente no se la cree,
no actúa en consecuencia, no vota a favor del PRI, por ejemplo. Bueno, insisto, no es un tema, nosotros no estamos en el tema de que voten o no voten por un partido u otro. Hombre, un poquito sí, ¿no? Nosotros, la Constitución nos establece claramente que nosotros tenemos que darle resultados a la gente, a quien sea, voten por el partido que sea. Y hoy, mira, el hecho de que el 40% de estos 3.300.000 empleos estén otorgados para mujeres y que el 30% sean para jóvenes, nos dice también que la sociedad está participando cada vez más y de manera mucho más Enrique decidida. decía algo, sí, existe esta como creencia de que la gente vota con el bolsillo, ¿no? It's the economy, ¿no? Es la economía, estúpidos, que decía Clinton. ¿Le da al PRI con estas cifras económicas? Insisto, no es a nosotros como gobierno lo que nos interesa es que a la gente le llegue lo que necesita. Si va tan bien la economía, no el PRI tendría que estar hasta arriba en las encuestas, no el presidente tendría que estar en los 50, 60 de popularidad y anda en los 20. Mira, lo analizábamos en alguna ocasión. Hacer estas reformas, lograr romper con todos estos esquemas para lograr todo esto, supuso pisar callos, supuso romper privilegios, supuso una serie de cosas que desde luego generaron escozor. Cuando la reforma educativa, la cantidad de marchas que hubo durante la reforma educativa y el enojo de la gente por esa circunstancia, se entiende. Y como eso muchas cosas, al final del camino, si somos objetivos, podríamos y tenemos que reconocer que hay enormes avances en lo que este gobierno ha conseguido y lo que los mexicanos han logrado. Lo más importante de todo es que los mexicanos rifados saben que pueden y lo que necesitan son condiciones para lograrlo. Y ahí está un gobierno que pone esas condiciones para que esa gente las aproveche. Tema de seguridad. El propio presidente reconoce que deja una tarea pendiente. ¿Ya es materia reprobada? O sea, ya en un año, ¿qué pueden hacer? Mucho. Mira. O sea, si no lo hicieron en 5, en 1. Lo platicamos aquí la vez pasada. El tema, por ejemplo, de la aprobación de las leyes fundamentales, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Mando Único Local, es algo que nos puede cambiar por completo la perspectiva. ¿Por qué? Porque hoy organizaciones de la sociedad civil y expertos reconocen que es necesario fortalecer a las policías locales si es un hecho que no tenemos esa condición, de manera tal que si esto se logra, se sientan las bases para hacerlo, se puede caminar de manera muy decidida durante el último año de gestión y lograr y mejorar desde luego el resultado. La Ley de Seguridad Interior ha generado también muchísima polémica, particularmente en organizaciones de la sociedad civil que dicen le da abusivos poderes al presidente. ¿El presidente va a ejercer los poderes de la Ley de Seguridad Interior? Número uno, no existe tal abuso en el planteamiento. Yo he leído el proyecto completo y no encuentro un solo artículo que diga eso, pero bueno, está sujeto a la interpretación de cada quien. Segundo, lo que hemos visto y lo que nos consta durante 5 años es que Enrique Peña Nieto, presidente de México, ha sido cuidadosísimo en el ejercicio del poder y ha sido escrupuloso en lo que la ley le mandata, de manera tal que no habrá una sorpresa en ese sentido en el último año de gobierno. ¿Cómo quiere Eduardo que recuerden el gobierno de Enrique Peña Nieto? Mira, es un presidente que se ha rifado con México, es un presidente que ha trabajado con mucha pasión, que ha trabajado con una enorme energía. Me consta, lo veo al presidente de verdad trabajando hasta horas muy tarde en la noche, permanentemente pegado a los temas con sus colaboradores. Y es un legado que tiene que ver con cumplir lo que ofreció. Si hoy analizamos las propuestas de campaña del presidente y lo que en los 5 años se ha logrado, podemos constatar con objetividad que ha cumplido. Aquel famoso te firmo y te cumplo, ¿qué porcentaje se ha cumplido hasta ahora? Mira, ¿Eran 200? No tengo el número en este momento, pero muchos de ellos se trataba de temas de infraestructura, por ejemplo, el aeropuerto, el tren México-Toluca, que todavía se están llevando a cabo y que se están... Pero lo más importante, las reformas se cumplieron todas, absolutamente todas, ¿eh? Todo lo que prometió, la reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral que se estaba terminando, la reforma financiera, la reforma fiscal, es decir, las 13 reformas se cumplieron. ¿Qué va a hacer el presidente Peña cuando deje de serlo? Pues no lo sé, se lo vamos a preguntar más adelante. Ahorita no tiene un segundo para pensar en otra cosa que no se seguir. O sea, ¿no está preocupado por el año 7? Está muy ocupado por el año 6. ¿Y usted, Eduardo, no le interesa algún puesto de elección popular? ¿Lo veremos como candidato? No me interesa ningún puesto de elección popular. El 31 de noviembre en Los Pinos, ahí. Mi aspiración política es el 30 de noviembre estar acompañando, si el presidente me lo permite, a Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Muchísimas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Eduardo Sánchez, el vocero del presidente Enrique Peña.